Cosechas con la razón, pero siembras la tierra de corazón. La situación que vivimos te paraliza, pero hay un latido que te impulsa. Otros te dirán que no, pero tú sabes que siempre puedes. Nosotros hemos acompañado el crecimiento de nuestro país, usando la cabeza, movidos por el corazón. BAM. Abre tu cuenta Fácil Planilla utilizando tu computadora o celular siguiendo estos sencillos pasos. Ingresa a Cuenta Fácil Planilla desde www.bam.com.gt. Haz clic en Solicítalo y busca en el menú principal Cuenta Fácil Planilla. Ingresa el número identificador de tu empresa. Completa la información que te solicita cada pantalla. Confirma el acceso a la cámara de tu celular que te solicita la página web. Toma una fotografía de ambos lados de tu DPI. Tómate una selfie sosteniendo tu DPI a la altura de la cara. Confirma que todos tus datos se encuentren registrados correctamente. Lee detenidamente el contrato con las condiciones del producto. Al terminar, haz clic en Confirmar e ingresa el código enviado por SMS a tu celular. ¡Listo! Recibirás a tu correo electrónico el usuario de BAMnet y en tu celular registrado la clave temporal de acceso. Muy buenos días a todos. Muchísimas gracias por estar del otro lado, conectarse tempranito y querer compartir con nosotros parte de su mañana. Bienvenidos a este espacio donde estoy segura todos ustedes y nosotros acá estaremos aprendiendo mucho. Así que en nombre de BAM les damos la más cordial bienvenida a esta conferencia titulada ¿Cómo funciona la contratación a tiempo parcial? Vamos a conocer de primera mano todo el concepto y la importancia de estas contrataciones y, por supuesto, herramientas para llevarla a la práctica de una manera exitosa. Así que, de nuevo, bienvenidos y gracias por estar del otro lado. Para dar inicio, les quiero ceder la palabra y presentarles a ustedes a Michael Saborío, vicepresidente de Banca de Empresas en BAM, y él tiene las palabras de bienvenida también para ustedes. Así que, Michael, muy buenos días. Muchas gracias, Anitza, y muy buenos días a todos. Quiero iniciar por darles la bienvenida a este evento, que nos entusiasma mucho poder contar con su presencia. Les agradecemos muchísimo el tiempo que se toman para compartir con nosotros en este espacio virtual. Quiero agradecer también muy especialmente a nuestros invitados especiales, ustedes, nuestros clientes, pero también organizaciones, a Cámara de Industria de Guatemala, a Cámara de Comercio, a ANSEMBI, a GGBC, a todos los que hoy se toman el tiempo y nos acompañan en este espacio. Muchísimas gracias. Como ustedes saben, BAM es una organización que está en constante evolución y la búsqueda precisamente de crear esos espacios nos permite mantener esa cercanía con nuestros clientes. El mundo sin duda ha cambiado y precisamente traemos estos temas que sabemos que pueden ser de mucho interés para ustedes, nuestros clientes. Ya Nitza lo decía, hoy tendremos la conferencia que se titula ¿Cómo funciona la contratación a tiempo parcial? La pandemia nos dejó sin lugar a dudas muchos retos, pero también algunas oportunidades que hemos sabido aprovechar. El tema que hoy traemos sabemos que será de mucho interés y esperamos que lo hagan muy dinámico y nos vayan pasando sus preguntas por medio del chat y procuraremos responderlas todas durante el evento. La idea de estos espacios es precisamente crearles las herramientas para irlos acompañando precisamente en las necesidades y, como decía BAM, una organización en constante evolución, busca precisamente ir evolucionando en conjunto con nuestros clientes. Así que esperamos estar pues a la altura de las expectativas y poder apoyarles precisamente en continuar creando estos espacios de valor para ustedes. BAM, como saben, es una organización de 95 años de historia, de estar acompañando al mercado financiero, de estar brindando propuestas de valor integrada en el mercado y acompañando de forma muy cercana a nuestros clientes. 95 años de historia y comprometidos con el propósito de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Un propósito sumamente fuerte y un propósito en el que creemos y en el que vivimos día a día. Así que, sin más que decir, únicamente agradecerles muchísimo por acompañarnos el día de hoy. Espero que disfruten muchísimo la conferencia y este espacio que les hemos preparado con mucho esmero y mucho esfuerzo. Así que muchísimas gracias por acompañarnos y regresamos con Anitza para dar inicio oficial al evento. Muy feliz día a todos.
Así es, muchísimas gracias, Michael. Yo creo que todos acá y también detrás de la computadora o el teléfono celular estamos interesadísimos en este tema y queremos realmente saber cómo funciona la contratación a tiempo parcial. Por supuesto, vamos a hablar de la parte conceptual y sobre todo la parte práctica con herramientas que ustedes sí van a poder utilizar, ya que es una excelente herramienta para incentivar aún más el sistema laboral. Antes de dar inicio, les quiero compartir cómo va a funcionar este foro y la dinámica, porque estoy segura que van a surgir preguntas, inquietudes, van a tener dudas y por supuesto que las van a poder realizar. Y para eso está activo un chat que ustedes encuentran del lado derecho de su pantalla y ahí a lo largo de la exposición y de la conferencia ustedes pueden escribir sus preguntas. Les pedimos que por favor coloquen su nombre, desde donde nos escriben para poder saludarlos y también hacer la respuesta un poco más directa. Así que el chat está habilitado desde ya. En cualquier momento siéntanse libres para dejar allí todas sus dudas y sus preguntas. Y al finalizar vamos a tener un espacio especialmente para eso, para contestar todas sus interrogantes. Así que aprovechen, por favor, este espacio. Ahora sí, paso a presentarles a quien nos va a estar acompañando y compartiendo parte de su conocimiento. Él es Sebastián Quiñones, abogado y notario de la Universidad Rafael Landívar y actualmente está cursando una maestría en Derecho Corporativo por la misma casa de estudios. Cuenta además con más de 7 años de experiencia profesional, 5 de ellos en el área de servicios jurídicos. Actualmente es director del área laboral de la firma A.D. Sosa y Soto, en donde brinda asesoría legal a empresas nacionales y regionales en materia laboral y de gestión de personal. Así que estoy segura que es la persona adecuada para hablarnos de este tema. Sebastián, el micrófono es suyo. Por favor, aquí todos queremos aprender. Así que bienvenido y le dejamos el espacio. Muy buenos días, Anitza. Muchas gracias. Para mí es un gusto poder compartir con todos los clientes de BAM el tema de la contratación a tiempo parcial, sobre todo porque es algo que sé que va a ser útil para la mayoría de empresas en Guatemala, que tenemos que aprender a ser más flexibles y por eso pues espero en estos 40 minutos transmitirles todas las herramientas necesarias para que ustedes puedan iniciar, que puedan hacer una implementación muy práctica del trabajo a tiempo parcial en su empresa. Entonces, para comenzar, vamos a tener que definir qué es un trabajador a tiempo parcial. Es importante que al momento de definir, entendamos que existe un acuerdo gubernativo en Guatemala, es decir, tenemos una norma a nivel nacional que nos los define como aquel que presta sus servicios personales durante un tiempo inferior al establecido para la jornada ordinaria en el Código de Trabajo. La jornada ordinaria que conocemos es de 8 horas en cuanto a la jornada diurna, de 7 horas en la jornada mixta y de 6 horas en la jornada nocturna. Por ende, si un trabajador labora 7 horas en una jornada diurna, pese a que es mayor que otras jornadas, de todas formas se puede iniciar a configurar los elementos de un trabajador a tiempo parcial. Sin embargo, el concepto de trabajador a tiempo parcial que tenemos en la legislación local es un poco reducido y por eso a mí me gustaría que cuando pensemos en trabajador a tiempo parcial tengamos un concepto más completo sobre los elementos que componen una contratación de esta naturaleza. Ya hablamos que existe una jornada inferior a la jornada ordinaria, es decir, que podemos esperar que el trabajador a tiempo parcial, si está, por ejemplo, en una jornada ordinaria diurna, trabaje 4 horas o trabaje 5 horas, ¿verdad? Posteriormente hablamos de la fijación del salario sobre base horaria. Y esto es parte de lo que generó mucho revuelo al momento de incorporar este tipo de contratación en Guatemala. El salario mínimo en Guatemala se fija por hora. Así ha sido establecido y cuando ustedes leen cada año el acuerdo gubernativo en el que se fija el salario mínimo, ustedes van a ver que dice el salario mínimo es, y tiene el concepto por hora, y ese es el monto al cual nos debemos circunscribir en las jornadas de trabajo a tiempo parcial. Es un salario por hora. Si ese salario por hora es inferior al mínimo que tenemos establecido, entonces tenemos un incumplimiento. Y más adelante vamos a hablar un poco de cuál es
ese cambio que existe o por qué existía el conflicto al momento de determinar un salario mínimo y las dos posturas que existían sobre si existía un salario mínimo mensual o un salario mínimo realmente por hora. Y el tercer punto, que es el que probablemente vaya a ser de mayor relevancia para ustedes en sus empresas, es la igualdad frente a trabajadores en situación comparable. Es decir, pese a que la persona va a laborar menos horas, tenemos que mantener un parámetro de igualdad en el cual no vaya a existir discriminación solo por el hecho de que labora menos horas. ¿Cómo funciona la situación comparable? Muy sencillo. Les tengo en la diapositiva una imagen de dos restaurantes. Uno, pues, aparenta ser un restaurante de alta cocina en el cual se sirven platillos, pues, muy distintos, y el otro, un comedor de un aeropuerto. En ambos existen cocineros. Ambos espacios van a ofrecer comida al público. Sin embargo, vamos a evaluar qué tanto es una situación comparable la que existe entre estas dos personas. Primero tenemos que hablar que ambas personas, para considerarse en situación comparable, tienen que tener el mismo tipo de relación laboral. Es decir, yo tengo dos trabajadores, pero si yo tengo a un trabajador que simplemente lo que realiza en verdad es dirigir, o él lo que tiene son unas labores más administrativas, y entonces su puesto no requiere las mismas funciones que yo requiero con un cocinero, entonces yo no puedo hablar de situación comparable. Pero si yo tengo dos personas que llegan a trabajar en un mismo lugar con unas funciones muy similares, que los dos son cocineros, o ya sea que pues cocinan y atienden, entonces estamos en un mismo tipo de relación laboral. Con el tipo de trabajo o profesión, pues de igual forma, si las calificaciones que se necesitan, las aptitudes para poder acceder a ese empleo son las mismas, entonces nuevamente nos estamos acercando a una situación comparable. Y lo más importante es si estas personas están en el mismo establecimiento, en la misma empresa, y si no en la misma actividad. Es ahí donde ocurre la mayor diferencia entre la situación comparable que tenemos en las imágenes. Un trabajador que se encuentra en un comedor de un aeropuerto probablemente va a tener una jornada extendida. Esos comedores sabemos que los horarios procuran que sean lo más amplios posibles para poder atender a todas las personas, mientras que un restaurante de alta cocina tendrá seguramente un horario más limitado o más exclusivo, y entonces, por tanto, se empieza a alejar cuando ya nos separamos de establecimiento. En caso de que no tengamos un trabajador comparable en el mismo establecimiento, lo que podemos atender es en cuanto a la actividad. Y aquí nuevamente volvemos a que son trabajadores en el sector de alimentos, pero son aún así situaciones muy distintas y muy particulares, por las cuales si yo tengo un trabajador a tiempo completo en un restaurante de comida pues más exquisita, más elegante, obviamente no lo puedo comparar con un trabajador de un comedor ya sea de comida rápida o de un aeropuerto. Sin embargo, vamos a centrarnos ahora estrictamente qué sucede si tenemos en una misma empresa dos trabajadores. El primer trabajador labora 8 horas y resulta que pues es la persona que realiza los cobros en la caja, y el segundo también va a realizar los cobros en la caja, está en la misma empresa, está en el mismo establecimiento, pero esa persona va a laborar solo 4 horas. Es aquí donde tenemos que entender que tenemos una situación comparable de lo más natural y lo más completa. ¿Por qué? Porque ese trabajador, la única diferencia que tiene con el otro es que va a trabajar una jornada reducida y por tanto se reduce proporcionalmente el salario, pero no por eso va a tener una dificultad para acceder a un ascenso o para, digamos, que se le vayan a reducir el tema de las vacaciones, sino que este trabajador va a tener las mismas oportunidades, simplemente es que va a tener una jornada reducida y por tanto un pago reducido. Si nosotros entendemos que tenemos esas tres funciones de jornada inferior, fijación de salario sobre base horaria y una igualdad frente a un trabajador en situación comparable, entonces estamos hablando de un trabajador a tiempo parcial. Si nosotros no podemos encontrar dentro de nuestra organización que existe igualdad con un trabajador de situación comparable, entonces tenemos que revisar
esa contratación que estamos realizando. Dicho eso, ¿cómo podemos nosotros revisar nuestras relaciones laborales y entender si estamos efectuando una buena contratación a tiempo parcial? Como primer punto, digamos que esto es al final un tema bastante legal, pero ustedes tienen que comprender que existen normas a las cuales tenemos que ceñirnos y luego también comprender de dónde vino todo este revuelo de si estaba aprobado o no estaba aprobado el trabajo a tiempo parcial. Por lo mismo voy a hacer pues una breve introducción en estos temas para que ustedes puedan tenerlos en consideración al momento de elaborar una política o de simplemente implementar el trabajo a tiempo parcial en su empresa. La primera norma que nos va a regir a nosotros el trabajo a tiempo parcial es el convenio 175 de la Organización Internacional del Trabajo. Ese convenio, como todos los convenios de esta organización, resultan a veces como muy abstractos, tienen conceptos muy amplios en cuanto a principios. Por eso mismo, la misma organización elabora recomendaciones en las cuales ya son un poco más puntuales a la forma de implementarlos. Estos convenios, el convenio 175 fue aprobado por Guatemala y al momento ya de trasladar, bueno, cómo va a operar el trabajo a tiempo parcial en Guatemala, en el Congreso no se aprobó ninguna ley. Es decir, el Congreso aprobó el convenio, pero en ningún momento aprobó una ley específica, ley del trabajo a tiempo parcial o una modificación al Código de Trabajo. El presidente, en el 2017, comienzan pues todas estas pláticas, ¿verdad? Para poder generar una normativa a nivel nacional y entonces en el 2019 se emite el Acuerdo Gubernativo 89-2019. Si ustedes van a contratar a tiempo parcial, esta norma es importantísima que ustedes la tengan a mano, que ustedes la lean, porque eso es la que nos trae, digamos, de la forma más pura o más sencilla cómo funciona el trabajo a tiempo parcial. Sin embargo, algunos aspectos quedan todavía un poco en el aire al momento de la implementación y por eso es necesario que tengamos normas internas. Ese acuerdo que ya les mencionaba, pues tuvo alguna oposición al momento de implementarlo. Algunos decían que no se había elaborado sobre la base de una ley. Sin embargo, el criterio que prevaleció es que el convenio al momento de ser aprobado tenía carácter de ley y por tanto perfectamente se podía hacer un acuerdo gubernativo para reglamentarlo. Yo sé que esto es una carga jurídica y que no todos aquí al final son abogados, pero es importante que lo tengan porque a partir de esto vamos a ir sentando las bases de las reglas del juego del trabajo a tiempo parcial. ¿Qué contiene entonces el Acuerdo Gubernativo 89-2019? Primero que nada, contiene principios. Los principios de seguridad, certeza jurídica, realismo, proporcionalidad e igualdad de remuneración son sobre los que se tiene que elaborar un contrato a tiempo parcial. En cuanto a seguridad y certeza jurídica, no vamos a tener nosotros mucho conflicto de cómo se debe abordar porque pues al final la seguridad y la certeza la adquirimos desde que tenemos una normativa clara y desde que tenemos un contrato. Mientras nosotros tengamos esas reglas claras, entonces tanto el trabajador como el patrono pueden estar tranquilos de que existen normas que si en algún momento se violentan van a tener efectos, ya sea la cancelación del contrato o en algún momento incluso el traslado del trabajador de tiempo parcial a tiempo completo o viceversa. En cuanto al realismo, este es un principio que está presente en todo el derecho de trabajo y lo que tienen que tener en mente es que esa cultura de yo ya no voy a documentar, yo lo voy a contratar pero solo de palabra y le voy a pagar medio tiempo porque la ley me lo permite, pero yo solo lo voy a hacer así, no le voy a decir que tiene prestaciones, eso ya no nos funciona. Eso es una situación del pasado y que actualmente tenemos que entender que por realismo el juez y las autoridades de trabajo valoran lo que en verdad ocurre y no lo que hayamos escrito. Si nosotros lo contratamos como un trabajador a tiempo parcial y realmente lo estamos haciendo trabajar una jornada de tiempo completo, vamos a tener un conflicto porque no estamos apegándonos a la realidad de nuestra relación de trabajo. La proporcionalidad y la igualdad de remuneración. El trabajo a tiempo parcial, al reducir la jornada, muchos decían, bueno, entonces que todo, si vamos a partir la mitad de la jornada, entonces ahora vamos a tener todo
a la mitad, todas las prestaciones, en una proporción. ¿Por qué? Porque al final las prestaciones se manejan por un cálculo matemático en el cual uno de los elementos es el salario. Naturalmente, si el salario es menor, proporcionalmente va a haber una reducción en otros elementos, pero no así en los derechos de los trabajadores como regla general. Es decir, la discriminación, la oportunidad de ascender a otro puesto, el libre acceso al empleo, ninguno de estos derechos se va a reducir en proporcionalidad, porque no existe ningún factor de proporcionalidad que ahí se deba reducir. Y con la igualdad de remuneración, pues ya lo hablábamos, siempre que estemos en una situación comparable, lo que tendríamos nosotros que manejar como un parámetro de igualdad es que si el trabajador que labora 8 horas en la caja devenga un salario de 12 quetzales la hora, el trabajador que labora 4 horas en el mismo puesto, en el mismo establecimiento de la misma empresa, tendría que tener también un salario de 12 quetzales la hora, pero obviamente al trabajar menos horas, el resultado al mes va a ser distinto. En cuanto a los conceptos, el trabajador a tiempo parcial, ya lo comentábamos, y sí nos hace una diferenciación de qué es un trabajador a tiempo completo. Y esto también genera un poco de discusión porque al final un trabajador a tiempo completo se convirtió aquel que elabora las jornadas exactas que dice el Código de Trabajo y que en el Código de Trabajo eran límites y se convirtieron ahora la naturaleza de un trabajador a tiempo completo. Ese es el tiempo completo conforme a este acuerdo. Y un punto muy importante porque sé que va a estar dentro de las preguntas, sé que es algo que muchas veces se hablaba, es ¿tengo que pagar jornada extraordinaria a un trabajador a tiempo parcial? Bueno, los convenios de la Organización Internacional del Trabajo lo que establecían es que estos elementos se tenían que fijar de acuerdo a cada país, pues cada estado tenía que acordar cómo iban a reconocer el trabajo que se realizara en forma extraordinaria. Sin embargo, en Guatemala ya existe el criterio y el concepto es muy claro. Si yo lo contraté para que labore 4 horas al día, a partir de esas 4 horas, el tiempo que continúe es jornada extraordinaria. No importa que los límites del Código de Trabajo hayan sido las 8 horas diarias. Si yo lo contraté para un trabajo a tiempo parcial de 4 horas diarias, en el momento en el que se excede, el trabajador tendrá derecho a una remuneración extraordinaria, que pues recordamos está aumentada en un 50%, también por una cuestión de conceptos ahí, porque muchas veces se maneja que las horas extras son horas dobles y eso no es cierto, es un 50% adicional, entonces ustedes tienen que tener en mente que no por el hecho de que lo contraté para 4 horas, si se me extiende la jornada me vaya a ahorrar algo y simplemente le pague las horas adicionales porque no se ha pasado de lo que estamos acostumbrados a que sea extraordinario. Y por último, las particularidades del contrato. Y aquí es donde empieza ya los temas prácticos. Si tenemos aquí personal de recursos humanos, este es el momento en el que ustedes particularmente tienen que estar atentos y tienen que tomar nota. El contrato de trabajo a tiempo parcial debe constar por escrito. Se debe brindar un aviso administrativo, que esto al final es el envío de ese contrato, o si se realizó una modificación al contrato, ustedes tienen que remitir ese aviso, ese contrato al Ministerio de Trabajo. Está habilitada la herramienta de RECIT, que es el registro electrónico de contratos individuales de trabajo. Es una herramienta en línea y de las cuales es muy útil precisamente para registrar estos contratos. Y ese tiene ahí la pestaña donde les deja colocar que es un trabajador a tiempo parcial o si es un trabajador a tiempo completo. No podemos comenzar a mover a nuestros trabajadores o a realizar nuevas contrataciones con lo que ya teníamos antes, con el mismo modelo. Tenemos que elaborar un nuevo contrato escrito que se ajuste a estas condiciones. Y los otros elementos que son importantes de este tipo de contrato es que es voluntario. Al final, pues, todas las relaciones de trabajo son voluntarias, pero si vamos a tener un traslado, porque resulta que he notado que últimamente, pues, no necesitamos tener abierto tanto tiempo nuestro local en tal comercial, entonces lo que podemos hacer es que vamos a reducir y vamos a convertirlo en un trabajador a tiempo parcial. Necesitamos el consentimiento del trabajador. También sé que una de las preguntas que surge es,
pues a la luz de todo lo que nos ocurrió el año pasado con la pandemia y demás, que hubo un cierre más fuerte, existe esa duda de si yo estoy en una necesidad como empresa de reducir mis jornadas, entonces, ¿qué tanto necesito la voluntad del trabajador? Pues sí, idealmente se tiene que realizar, y si fuera la única forma en la que la empresa va a mantenerse operando, entonces en todo caso tendríamos que acudir a una autorización o a un visto bueno, por lo menos, del Ministerio de Trabajo en cuanto a esa modificación que se va a realizar, porque va a alterar las condiciones de la relación de trabajo. Entonces, por eso mismo, lo ideal es que contemos con la voluntad del trabajador en los casos, incluso los casos más extremos, y si no estamos frente a un caso extremo, esto es un requisito que no podemos dejar de cumplir. En cuanto a la preferencia, si tenemos un trabajador a tiempo completo y abrimos una plaza de trabajador a tiempo parcial, tenemos que darle un derecho de preferencia al trabajador que está en tiempo completo y que nos está solicitando trasladarse a tiempo parcial. Esto es importante porque en las empresas a veces se tienen, pues no sé, madres lactantes que quisieran tener un horario más reducido, estudiantes universitarios que también desearían tener una jornada más reducida y están trabajando ahora a tiempo completo. Ellos tienen ese derecho de preferencia a poder ser considerados primero que candidatos externos para ocupar la plaza. Y por último, el salario sobre base horaria, en el cual ya hemos discutido. ¿Cómo funciona el pago de prestaciones? Aquí, y tomo la frase de alguien de mucha confianza, que cuando hablamos de prestaciones, en todo momento, no hablamos de un problema legal, hablamos de un problema más matemático. Si nosotros comprendemos que lo que existe en verdad es que tenemos que pagar conforme una fórmula, y esa fórmula, la mayoría lo que obedecen es el periodo trabajado y el monto salarial, entonces entendemos que el trabajo a tiempo parcial no es ningún problema. Si el trabajador devenga menos salario, entonces su salario promedio mensual va a ser menor. Y entonces cuando yo calcule el aguinaldo, la bonificación anual, o en caso de que corresponda a una indemnización por tiempo servido, también va a ser menor. Aquí les colocaba incluso el último acuerdo gubernativo sobre salario mínimo. Estos salen siempre al finales del año anterior, por eso es que es 2020, pero es el que rige para el año 2021. Y como ya les decía, los contratos de trabajo establecidos sobre una base horaria en las jornadas antes indicadas, el salario mínimo será de 11 quetzales con 61 centavos. Esto es para las actividades no agrícolas, ¿verdad? Recordemos que existe salario mínimo para las actividades agrícolas, no agrícolas y las actividades de maquila. Entonces, en las actividades no agrícolas, tenemos que el salario mínimo es 11 quetzales con 61 centavos por hora. Este es el salario que como mínimo debería devengar un trabajador a tiempo parcial. Ojo que no estamos diciendo que tenga por fuerza que devengar el mínimo, pero ese es el mínimo por hora del cual tanto se habla. Con las vacaciones tampoco deberíamos nosotros tener un problema el entender que si laboró las jornadas, por más que sean reducidas, de todas formas constituyen una jornada de trabajo. Entonces, de igual forma, al concluir el año, el patrono va a tener 60 días para señalarle ese tiempo en el cual deba gozar sus vacaciones el trabajador. Y con la bonificación incentivo, aquí sí existe un poco más de debate, porque la bonificación incentivo se establece para todos los trabajadores por la cantidad de 250 quetzales. Si nos vamos por criterios de proporcionalidad, uno habría pensado que en algún momento esa cantidad de 250 quetzales para un trabajador a tiempo parcial se iba a reducir. Sin embargo, y este es criterio del Ministerio de Trabajo, y como les digo al final, es todo aquello que queda fuera del acuerdo gubernativo que nos regula el trabajo a tiempo parcial, deja estos vacíos, y el Ministerio de Trabajo dice, conforme a la ley, se indica que todos los trabajadores, y al decir todos en ese universo, estamos incluyendo a los trabajadores a tiempo parcial. Es decir, que el criterio actual administrativo es que va a ganar un salario mínimo por hora, pero cuando hayamos hecho ese cálculo, tenemos que sumarle 250 quetzales mensuales. Y pues reitero, sobre esto, lo único que existe es la ley sobre bonificación incentivo.
algunas ideas de que podría haberse manejado de forma proporcional y el criterio actual de que se maneje los 250 para todos los trabajadores. ¿Cómo vamos a regular el trabajo a tiempo parcial? 3 elementos esenciales. Si el día de hoy decimos nosotros, bueno, salí muy motivado de la plática de BAM y lo que quiero ahora es implementar el trabajo a tiempo parcial, entonces lo primero que tenemos que pensar es cómo está nuestro reglamento interior de trabajo, porque el reglamento interior de trabajo regula nuestras jornadas a lo interno de la organización. Entonces, si nosotros vamos a hacer el trabajo a tiempo parcial una realidad, tenemos que modificar el reglamento. No es un requisito previo para incorporarlo, pero evidentemente si los vamos a tener los trabajadores a tiempo parcial, necesariamente vamos a después tener que modificar el reglamento interior de trabajo. Si no, vamos a tener un desfaz entre las dos realidades. El contrato de trabajo, porque es el elemento principal para este tipo de contrataciones. Si no tenemos contrato de trabajo y sobre todo un contrato de trabajo no genérico, tenemos que abandonar las prácticas genéricas y entender que las relaciones de trabajo pueden tener especificaciones importantes y que nos van a servir para regular la ejecución de los servicios. Entonces, sería este el primer punto sobre el que tendríamos que trabajar. Un contrato de trabajo bien hecho sobre el trabajo a tiempo parcial. Y por último, una política interna. El objeto de las políticas internas es que funcionan como instrucciones directas del patrono, es decir, si tienen una fuerza ejecutiva, si tienen una forma en la que se puedan exigir. La diferencia es que la política no tiene una autorización administrativa. El contrato de trabajo lo que tiene es que se brinda un aviso y se envía copia al Ministerio de Trabajo, y el reglamento interior de trabajo, ese sí necesita una autorización administrativa. Entonces, lo que va a ser más fácil implementar para nosotros va a ser un contrato de trabajo primero, porque en ese vamos a tener el consentimiento del trabajador y el consentimiento de la empresa. Y de esa forma tenemos un contrato y comenzamos. La política interna es la forma en la que la empresa puede unilateralmente fijar parámetros ya de logística en cómo se va a ejecutar ese trabajo a tiempo parcial, cómo se puede realizar una solicitud si yo me quiero trasladar, o incluso el horario en el que digamos, exista y qué pasa, por ejemplo, si de repente yo me excedo. Entonces ahí vamos a colocar que sí existe obviamente el pago de la jornada extraordinaria y demás, porque la política nos sirve para de manera general alinear a los trabajadores y de una forma muy ágil, porque no tenemos que buscar primero esa autorización administrativa. Y por último, el reglamento. El reglamento sí va a tener un tiempo de autorización que nos puede demorar un poco. También existe ya el registro electrónico de reglamentos interiores de trabajo, lo cual agilizó bastante los trámites, debemos decirlo. Pero entonces este es el elemento que probablemente nos va a tardar un poco más y sin embargo es de los más importantes, porque el reglamento tiene esa fuerza de que además al ser aprobado por el ministerio nos da más certeza, nos da más seguridad sobre las normas que estamos aplicando en nuestra empresa. ¿Y cuáles son los puntos? Bueno, en la política de trabajo a tiempo parcial, las condiciones mínimas para que alguien pueda acceder, es decir, vamos a permitir el trabajo a tiempo parcial en la empresa, pero lo vamos a permitir para trabajadores que estén en una situación especial, que requieran cuidar de alguien en casa, y entonces, por eso mismo, o que hayan laborado ya 5 años en la empresa para tener, digamos, que cierto límite a que no todo el mundo vaya a querer de la noche a la mañana estar en trabajo a tiempo parcial. Las preferencias, y esta es la forma en la que se establecen parámetros objetivos, ¿verdad? Porque no podemos solo decir, vamos a permitir que las mujeres o los hombres estén en trabajo a tiempo parcial, nosotros, si no hacemos una explicación de por qué. Si nosotros en esas preferencias indicamos los motivos claros, entonces no es un acto de discriminación, ¿ya? Sino que lo que estamos haciendo es coordinando o administrando nuestra empresa para que el recurso humano más idóneo esté en la contratación de trabajo a tiempo parcial. Las limitaciones de salud y seguridad ocupacional. Uno pensaría que 4 horas es un tiempo muy corto como para que alguien vaya a causar un accidente en el centro de trabajo, pero yo pienso que no. Y entonces tenemos que entender que la salud y seguridad ocupacional le va a aplicar de igual forma al trabajador a tiempo parcial, y algo que vamos a conectar con el contrato es que le vamos a limitar
las horas de trabajo, aunque no sea con nosotros. Porque si ese trabajador a tiempo parcial resulta que tiene 3 patronos más y con cada uno labora 4 horas y cuando llega la jornada al día siguiente, ese trabajador ya no está en condiciones de laborar porque no ha descansado. Entonces, tenemos que tener limitaciones y nuevamente la forma más rápida de implementarlas como una regla general es una política. Los traslados, que ya los comentábamos, de qué manera se realiza la solicitud, quién la resuelve, en cuánto tiempo la resuelve, en qué fechas se puede realizar. Sabemos que a veces es más fácil para ciertas industrias contratar en algunos periodos del año, ya sea a principio o a finales en temporada alta. Entonces, por eso mismo tenemos que regular en qué momentos se podrán hacer los traslados, porque aunque tienen el derecho a solicitar un traslado, pues no por fuerza las empresas, si hoy viene un trabajador y me dice, ahora yo quiero ser trabajador a tiempo parcial, no tengo que hacer ese cambio de forma inmediata, ¿verdad? Existe una labor de coordinación que tiene que realizar el patrono. Por eso mismo, hacer una solicitud de trabajo a tiempo parcial, que es, digamos, que un paso previo al contrato a tiempo parcial para las personas que están de forma interna, nos va a garantizar que existe un compromiso en cuanto a que se van a cumplir ciertas condiciones y que si no se cumplieran, el trabajador pues no podrá continuar laborando como trabajador a tiempo parcial. Y el consentimiento, que ya sabemos, como se explicó en alguna de las diapositivas anteriores, el consentimiento es un elemento esencial por la voluntariedad para poderlo tener como trabajador a tiempo parcial. En el contrato, reitero la obligación de informar al Ministerio de Trabajo. Y aquí 2 puntos especiales. Primero, el contrato de trabajador a tiempo parcial tiene un periodo de prueba. El periodo de prueba con el que estamos familiarizados es de 2 meses al inicio de la relación laboral y si pues no estamos de acuerdo, entonces terminamos la relación laboral y se tiene que ir el trabajador, no hay pago de indemnización, ¿verdad? Sin embargo, el periodo de prueba en el contrato de trabajador a tiempo parcial puede funcionar de 2 formas. Si es un trabajador nuevo, aplicamos el periodo de prueba tal cual lo conocemos. Si es un trabajador que lo que fue es trasladado a tiempo parcial, entonces tiene 2 meses de prueba en ese puesto como trabajador a tiempo parcial y si no estamos de acuerdo, no estamos convencidos con la forma en la que se desempeña en este tipo de contrato, entonces puede regresar al puesto anterior. Ese es el periodo de prueba en el trabajo a tiempo parcial. Hay que tener bien claro que tienen efectos distintos. Uno es para retirar al trabajador y el otro es para poder regresar al puesto que tenía anteriormente. Y el límite de 12 horas, este es un punto, digamos, que yo recomiendo, es un parámetro porque el Código de Trabajo nos dice ningún trabajador deberá laborar más de 12 horas diarias, esto para los trabajadores de confianza y demás, pero ese es el límite que el Código de Trabajo consideró el máximo. Si yo tengo a alguien trabajando más de 12 horas, esa persona después ya no va a rendir o va a ser dañino para su salud. Si yo tengo a un trabajador a tiempo parcial, yo le puedo pedir cierta exclusividad, ya sea de que no labore para otros patronos, o yo le puedo pedir la exclusividad de que si va a trabajar para otros patronos, me debe informar, ¿verdad? La forma en la que va a ser contratado o me debe informar la jornada en la cual va a trabajar, de manera que yo tenga control de que él tiene tiempos de descanso y que cuando vaya a llegar al trabajo vaya a rendir como yo espero o por los motivos que lo contraté. Y en el reglamento fijamos 3 puntos muy básicos, ¿verdad? Los puestos a los cuales va a estar sujeto el trabajo a tiempo parcial, las jornadas de trabajo que les van a ser aplicables y el régimen disciplinario. Si tenemos una cuestión que no ocurre, por ejemplo, ahora que vamos a tener trabajadores a tiempo parcial, va a haber un cambio o va a haber un traslado de la caja o pues al final de las herramientas de trabajo entre un cambio. Entonces tenemos que pensar todas estas incidencias que se pueden desarrollar de una nueva dinámica en el centro de trabajo. Y aquí es un poco como que dicen pensar mal, pero es que es ponerse creativo porque al final, si nosotros no pensamos en qué podrían haber errores en mi organización, el día de mañana ocurren esas fallas y yo no tengo una manera de sancionarlos porque yo nunca se las prohibí al trabajador. Entonces, es importante que se sienten también a considerar al momento de fijar un reglamento interior de trabajo qué medidas disciplinarias podrían ocurrir o qué infracciones podrían incurrir específicamente los trabajadores a tiempo parcial
ya sea por ese cambio de turno o por la flexibilidad que van a tener. En otro de los, digamos, ya con esto va siendo de los últimos puntos que generaron bastante conflicto. ¿Qué va a pasar con el IX? No pasa nada porque el convenio lo que establecía es que tenían que existir condiciones equivalentes y proporcionales para las personas que laboraban a tiempo parcial. Eso ya lo tenemos porque de todas formas nosotros en el régimen de seguridad social se maneja por aportes. Y si yo laboro en un mes en 3 patronos distintos, al final el IX lo que va a tener es reportado un mes. ¿Por qué? Porque va a sumar todos los ingresos que yo tuve bajo mis patronos y eso lo va a considerar un aporte. Importantísimo para los trabajadores tener claro que su patrón esté contribuyendo, los montos sobre los cuales contribuye cada patrono y de esa forma juntar sus cuotas, que no porque para llegar a las 240 cuotas de IBS, si yo estoy en 2 empresas, la voy a hacer en la mitad de tiempo. Eso es mentira, ¿ya? Yo lo voy a hacer en la misma cantidad de tiempo porque al final funciona por cuotas y no así por cantidad de ingresos o por cantidad de patronos o salarios que yo tenga. Y la posibilidad de exclusión, el convenio 175 abría la puerta a que los trabajadores a tiempo parcial fueran excluidos del régimen de seguridad social, salvo en los casos de maternidad, enfermedad y sobrevivencia, que para nosotros pues al final ese es el régimen, es la parte principal. Entonces, por eso en Guatemala no ocurrió ninguna exclusión. Incluso ya hace una semana veía un reglamento del IX donde ya indicaban, bueno, cuando usted reporte, nos reporta cantidad de trabajadores a tiempo completo, cantidad de trabajadores a tiempo parcial. Para ellos ya esto también es una realidad, ya lo tienen incorporado, por lo cual no tenemos que tener ningún problema. Y reitero, el tema de que si se paga el salario mínimo, lo estamos pagando. Si estamos pagando esos 11.61 para un trabajador no agrícola, aunque a fin de mes no nos esté sumando los 2.700 que normalmente tendríamos en mente, esto puede ser el salario mínimo, no, calculamos sobre una base horaria. Entonces, estamos pagando el salario mínimo y por eso no tenemos ningún problema de reportárselo al IX y que con eso el trabajador vaya a tener el acceso a las prestaciones de seguridad social. Aquí el último punto, digamos, adelantándome a que seguramente podría venir alguna pregunta sobre este tema, el IRTRA. El IRTRA lo que requiere es que se pague el salario mínimo. No existe un pronunciamiento de la institución sobre si va a acoger o no a los trabajadores de tiempo parcial. No debería realizar una diferenciación, pero esto es una cuestión que tienen que pronunciarse ellos y que al final lo que se recomienda es abocarse directamente y también comprender que este es un porcentaje que solo se le descuenta al patrono. Por lo tanto, el trabajador en sí no va a tener una afectación si se le descuenta, ¿no? Porque eso lo va a calcular el patrono. Donde está el cambio es que no es lo mismo que yo diga 1% de 3,000 quetzales a que yo diga 1% de 2,000 quetzales. Y por la forma en la que operan estas instituciones, eso sí puede tener un efecto a futuro. Entonces, es una cuestión que queda todavía pendiente, que existe una postura clara, pero a la fecha, en su posición, yo simplemente los declararía, es un trabajador que gana tanto por hora y perfectamente, pues ya luego ellos tomarán las acciones. Dicho todo esto, pues la conclusión más grande para ustedes es que el trabajo a tiempo parcial es una realidad, no es algo que sea extraordinariamente difícil implementar, las reglas están ahí. Lo que pasa es que somos como muy acostumbrados a contratar el típico de 8 a 5, el horario de oficina y no tenemos esa flexibilidad que ahora se ha estado buscando o que nos vimos obligados a buscar con el trabajo a tiempo parcial o con el teletrabajo. Entonces, tenemos que avanzar, tenemos que evolucionar nuestras relaciones de trabajo, particularmente en los casos en los que tenemos una jornada extraordinaria de todos los meses. Todos los trabajadores aquí tienen jornada de 8 horas, pero laboran hasta 10, 11 y se les paga las extras mes a mes. Eso es una práctica que podríamos eliminar perfectamente con el trabajo a tiempo parcial y que yo sugiero que se realice
porque no nos va a generar un costo mucho mayor. De todas formas, vamos a tener la misma proporción y nos puede aliviar en que al ya no pagar la jornada como extraordinaria, entonces reduzcamos ese gasto. Adicionalmente, si tenemos jornada extraordinaria mes a mes, estamos poniendo en peligro nuestras operaciones. Entonces, esta es una oportunidad para que ustedes puedan incorporar el trabajo a tiempo parcial. Cualquier duda que ustedes tengan, pues va a ser un gusto poderlas atender, ya sea en este espacio o más adelante, pero siéntanse en comodidad y aprovechemos esa herramienta que nos ha dado la legislación, que nos han dado los avances en el derecho laboral y pongámosla en práctica. Muchas gracias. Muchísimas gracias a Sebastián por toda esta información, por los aportes. Ya conocemos un poquito más esta herramienta y cómo la podemos utilizar y sacar provecho para beneficio de ambas partes. Si hay preguntas, algunas dudas que ya vamos a pasar a compartir para seguir platicando un poquito, pero de igual manera quiero recordarles que en BAM hay un portafolio muy amplio para el segmento corporativo con productos y servicios justamente enfocados en el sector de nómina, que incluye los beneficios que aportan al beneficio también y bienestar financiero de todos. Así que por supuesto que también se pueden comunicar para más detalles. Pasamos ahora sí a esta especie de foro donde vamos a estar lanzando las preguntas y Sebastián nos va a contestar para que todos aprendiendo. Vamos aquí con la primera. Sebastián dice, la persona que se traslade de tiempo completo a tiempo parcial, la empresa se ve en necesidad de hacer este cambio de uno de sus trabajadores, ¿se le debe de indemnizar antes para poder hacer su traslado, ya que son nuevos contratos y nuevas disposiciones? Esto lo pregunta Ana Karina Gómez. Muchas gracias, Ana Karina. Una muy buena pregunta porque en el medio es muy común que se realicen liquidaciones, pero digamos que, bueno, ahora lo voy a mover de puesto, lo liquidamos, que ahora año con año lo liquidamos. Esta es una práctica que no debemos abordar y el trabajador a tiempo parcial tampoco tiene que ser un motivo para abordarlo. La liquidación de una relación laboral ocurre cuando termina. No debemos realizarla antes porque no es acorde a la naturaleza. Y en el caso del trabajador a tiempo parcial es una misma relación porque va a continuar llegando al mismo centro de trabajo, a las órdenes del mismo patrono, a desempeñar un mismo puesto para una organización. Entonces, no estamos generando una nueva relación de trabajo, es la misma. Sin embargo, entiendo que donde viene esta preocupación para los trabajadores es que si yo ganaba, y vamos a poner unos montos, pero digamos que yo ganaba 5,000 quetzales y trabajé ya 10 años, de pronto empiezo a necesitar una jornada más reducida, entonces yo me decido cambiar y me paso a una jornada a tiempo parcial donde ahora gano 2,500. Cuando hayan pasado 6 meses, mi cálculo de indemnización va a bajar y va a bajar a la mitad abruptamente. Entonces, por eso existe esa preocupación o puede existir un poco de resistencia de los trabajadores cuando exista un cambio de trabajador a tiempo completo a tiempo parcial. Pero la recomendación es que no realicemos liquidaciones. De todas formas, pues es un cambio voluntario, ¿verdad? No se está obligando a los trabajadores y si fuera un cambio por necesidad, pues definitivamente al final el trabajador va a tener las opciones. No podemos tampoco despedir a alguien de forma justificada porque no se quiso trasladar a trabajo a tiempo parcial. No se puede. Entonces, si nos encontramos en una de estas situaciones, vamos a tener esa decisión fuerte que tomar. El traslado a tiempo parcial conlleva, si hay una reducción en el salario, ¿verdad?, que es proporcional a la reducción de la jornada, va a reducir el cálculo de una eventual indemnización. Sí. ¿Y por eso deberíamos hacer una liquidación? No. Se mantiene como la misma relación de trabajo, no liquidamos el aguinaldo del bono 14 en ese momento, lo mantenemos en los periodos de pago. Ok, perfecto. Muchísimas gracias. Creo que quedó bastante claro. Vamos con la siguiente pregunta. Hablando de las vacaciones, ¿son sobre 15 días anuales o esto también se reduce a la mitad por ser un tiempo parcial o cómo las llegamos a calcular? Esto lo pregunta Sonia. Bueno, aquí no hay ninguna norma que nos habilite la reducción. Podemos caer nuevamente en lo que surgió con la bonificación incentivo y pues lo que sabemos es que un trabajador que laboró durante un año tiene derecho a esos 15 días de vacaciones.
Si él trabajó en una jornada más reducida, eso no cambia que de todas formas trabajó el año, porque el periodo al que nos están sujetando es eso, al año de funciones. Entonces, por lo mismo, debemos respetar esos 15 días y con las vacaciones hacer también hincapié en que algunos patronos, digamos, si yo tengo un trabajador que labora conmigo y labora con otro patrono, yo le voy a dar su periodo de vacaciones conforme corresponda a mi relación laboral. Lo que realice el otro patrono y si coinciden o no coinciden, eso no es una cuestión que la ley nos obligue. En la práctica en muchas empresas guatemaltecas es que se coordina como en consenso con el trabajador cuándo va a salir de vacaciones y si de esa forma el trabajador logra alinear sus periodos vacacionales para tener 15 días totalmente libres, pues perfecto, pero no es una obligación. Lo que sí tenemos la obligación es de hacer constar por escrito que se gozaron esos 15 días y demás. Perfecto, muchas gracias. Por acá otra pregunta, María Andrea González quiere saber cómo se aplica este pago, si lo vamos a hacer por hora o siempre seguimos pagando por mes. Ok. El salario, como ya comentamos, es por hora en cuanto a la liquidación que se realice del salario, porque no es lo mismo la forma de cálculo del salario que la forma de pago o los periodos de liquidación o de pago. Entonces, calculamos el salario por hora, pero no por eso tenemos que pagarlo al final del día o tenemos que pagarlo, digamos que de forma inmediata. Si tenemos el periodo de pago quincenal, pues entonces a la quincena nosotros calculamos si trabajó 25 horas, pues entonces las 25 horas, el salario correspondiente, conforme el salario, ya sea que fijamos el mínimo, ¿verdad? Que son 61, y entonces eso liquidamos en esa quincena. Si lo acordamos por mes, entonces perfectamente sumamos las horas del mes, se calcula con el salario que se fijó y se liquida. No tenemos que variar necesariamente el periodo de pago o la fecha de pago que vamos a tener. Simplemente va a generar un salario muy probablemente inferior por haber sido menos horas las que elaboró. Ok, muchísimas gracias. Y por acá una última pregunta, si esta jornada parcial también se puede aplicar para menores de edad, pregunta Julio Alvarado. No tenemos una norma específica que nos prohíba contratar trabajadores a tiempo parcial con menores de edad. Por el contrario, yo le diría que son las contrataciones que más se ajustan a este tipo de contratos. ¿Y por qué? El trabajador menor de edad de por sí se busca que tenga una jornada más reducida, porque el objeto de que una persona, si va a ser menor de edad, trabaje es que siempre se mantenga la posibilidad de continuar sus estudios. Entonces, un trabajador a tiempo parcial menor de edad, no tenemos ningún inconveniente, y yo al contrario, pensaría que son las personas que están más propensas a aceptarlo por ese tema de la dificultad a veces del traslado o la poca disponibilidad de horario. Entonces, no tenemos ningún problema. Lo que sí tenemos que recordar es que el trabajo de menores de edad está sujeto a otras condiciones que no están relacionadas con el trabajo a tiempo parcial, pero que de igual forma son exigibles, como el que se haya realizado la capacitación que hace el Ministerio de Trabajo. Entender que, aunque en el Código de Trabajo hace algunas alusiones a trabajadores de 14 años, el límite actual por estándar internacional y el criterio del Ministerio de Trabajo es de 15 años en adelante, y conforme a eso ya vamos generando la contratación. Estrictamente la pregunta, sí, no, podemos perfectamente contratar a tiempo parcial a un trabajador menor de edad. Muy bien, muchísimas gracias, Sebastián. Hasta aquí llegamos nuestra ronda de preguntas, pero agradecemos el tiempo, la asesoría y el compartir todo este conocimiento. Así que gracias, Sebastián. Si hay de igual manera alguna otra duda o pregunta, la vamos a estar contestando directamente. Así que muchas gracias. Perfecto, muchas gracias. Y sí, a toda la gente que está del otro lado, si todavía les quedó alguna duda, alguna preguntita, por supuesto que la pueden dejar en el chat, pero por cuestiones de tiempo vamos a seguir avanzando y por correo electrónico les vamos a estar contestando directamente. De nuevo, gracias a Sebastián por esta conferencia tan interesante. Y ya para ir finalizando el evento de hoy, vamos a invitar a Ricardo Rivera, vicepresidente de Banca de Personas y Pymes, para estas últimas palabras ya de cierre. Así que adelante, Ricardo. Buenos días también para usted. Buenos días. Gracias, Anitza. En nombre de BAM,
les quiero agradecer haber aceptado nuestra invitación y acompañarnos esta mañana. Nos sentimos orgullosos de contar con 95 años al servicio de los guatemaltecos, con el propósito de promover desarrollo económico sostenible para lograr el bienestar de todos. Definitivamente, tenemos el compromiso de construir un mejor futuro con oportunidades laborales en nuestro país. En BAM, asumimos la labor de brindar soluciones financieras que se caractericen por un servicio único y diferenciado para nuestros clientes empresariales y pymes que confían su nómina a BAM. De igual forma, nos encontramos en la búsqueda constante de innovación y cercanía con cada uno para brindarles la asesoría e instrumentos necesarios que contribuyan al éxito de cada proyecto en su empresa. Es por eso que hoy les presentamos esta propuesta de valor integrada, con productos especializados para el segmento de nómina y herramientas que complementen la gestión diaria en sus operaciones. Gracias por permitirnos acompañarlos en sus procesos y decisiones, como en este caso, la contratación de talento en sus organizaciones. Iniciativas como estas siempre se desarrollan tomando en cuenta las necesidades de ustedes, nuestros clientes, quienes son nuestra razón de ser. Esperamos seguir contando con su participación y continuar en la creación de sinergias que contribuyan al desarrollo de Guatemala. Muchas gracias por conectarse con nosotros y les deseamos un excelente día.